Sorprendente noticia. Snoop Dogg fue arrestado inmediatamente después de que se descubrió que estaba directamente involucrado en la muerte de Tupac Shakur hace 28 años. Se pensaba que su relación era una amistad cercana, pero hace apenas unos minutos quedó al descubierto una serie de crímenes cometidos por Snoop Dogg contra Tupac, dejando a los fanáticos sumamente conmocionados. ¿Estás listo para escuchar el secreto de este caso? Empecemos. Las últimas acusaciones sobre la posible conexión de Snoop Dogg con la muerte de Tupac Shakur han despertado un intenso interés, añadiendo nuevas capas de intriga y sospecha en torno a uno de los eventos más icónicos, pero trágicos, del hip hop. El fundador de Death Row Records, Suge Knight, reavivó recientemente estas afirmaciones durante una entrevista en el podcast Collect Call, planteando preguntas importantes sobre el papel de Snoop en la noche del asesinato de Tupac. Knight, que estaba presente en el vehículo con Tupac cuando fue asesinado a tiros el 7 de septiembre de 1996, ha expresado profundas dudas sobre la participación de Snoop, subrayando la necesidad de transparencia por parte de su ex compañero de sello. Las declaraciones de Knight sugieren una compleja red de relaciones, lealtades y, posiblemente, traiciones que definen el capítulo final de la vida de Tupac. Knight ha enfatizado que siente que es necesaria una conversación cara a cara con Snoop Dogg para enfrentar estas acusaciones de frente. Él cree que Snoop le debe a la comunidad hip hop una explicación sobre sus acciones y conocimiento sobre el asesinato de Tupac. Tupac no solo fue una figura prominente en Death Row, sino que también fue un aliado y partidario de Snoop. El difunto rapero incluso había presentado a Snoop en su álbum doble de 1996, aclamado por la crítica. All Eyes on Me, hablando muy bien de él tanto en público como en privado. La traición que Knight insinúa sería sísmica. Si las acusaciones son ciertas, desmoronarían el legado fundamental de los registros del corredor de la muerte y las alianzas profundamente arraigadas formadas dentro de ese círculo. Este telón de fondo de respeto mutuo y colaboración, como sugiere Knight, haría que cualquier acto de deslealtad fuera aún más devastador. Una revelación particularmente impactante hecha por Knight es su afirmación de que Snoop supuestamente aconsejó a su compañero rapero y afiliado de Death Row, Daz Dillinger, que evitara viajar a Las Vegas la noche del incidente. Knight sugiere que Snoop advirtió a Dillinger sobre un peligro potencial, un movimiento que ahora le parece sospechosamente profético. Según Knight, Snoop supuestamente le dijo a Dillinger, no puedes ir a la pelea, no puedes ir al club, no puedes ir a Las Vegas. Va a ser un desastre porque algo va a pasar. Este relato plantea la cuestión de si Snoop tenía conocimiento previo de los acontecimientos que se desarrollaron esa noche. Si esta afirmación es exacta, sugeriría que Snoop pudo haber sido consciente de una amenaza inminente, proyectando una sombra siniestra sobre su decisión de distanciar a Dillinger de ese fatídico caballero. Lo que alimenta aún más la especulación son los comentarios de Knight sobre los comentarios hechos por Warren G. durante un episodio del podcast Drink Champs. Warren G. recordó que él y Snoop se enteraron del tiroteo de Tupac a través de una radio Nextel mientras estaban en Los Ángeles, lejos de la escena de Las Vegas. Knight ha cuestionado esta versión, cuestionando por qué Snoop tenía una radio, si no estuvo en la pelea o con un equipo de seguridad esa noche. La única forma de tener una radio es si estuviste en la pelea con nosotros y tenías un equipo de seguridad. Ahora bien, si no lo hiciste, ¿qué hacías con una radio? La implicación de Knight es clara. Sospecha que Snoop pudo haber estado al tanto de información sobre el ataque planeado contra Tupac, incluso si no estaba físicamente presente en Las Vegas. Esta noche, el uso de una radio Nextel por parte de Snoop sugiere un vínculo o canal de comunicación que plantea más preguntas que respuestas. La tensión actual en torno al trágico asesinato de Tupac Shakur continúa profundizándose a medida que el fundador de Death Row Records, Suge Knight, agrega nuevas acusaciones a la mezcla, cuestionando la sinceridad y los motivos de Snoop Dogg en el momento de la muerte de Tupac. En una entrevista reciente, Knight reveló nuevas y sorprendentes afirmaciones que desafiaban los recuerdos de Snoop y planteaban dudas sobre su lealtad a Tupac. Las afirmaciones de Knight arrojan una sombra sobre la narrativa de larga data de Snoop, sugiriendo una brecha entre las declaraciones públicas de Snoop y la realidad de sus acciones durante los últimos días de Tupac.
Uno de los puntos más controvertidos que genera preocupación Knight es la afirmación de Snoop de que visitó a Tupac en el hospital después del tiroteo del 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas. Snoop había contado un momento emotivo en la habitación del hospital, afirmando que estaba tan abrumado por el estado de Tupac que se desmayó. En una entrevista, Snoop dijo: "Tenía tubos y cuando entré pude sentir que no estaba allí. Me desmayé". Esta conmovedora declaración describió a Snoop como un amigo y colega artista profundamente afectado por la desaparición de Tupac. Sin embargo, Knight cuestiona directamente el relato de Snoop, afirmando que Snoop nunca visitó a Tupac en el hospital. Según Knight, la declaración de Snoop no se alinea con lo que sucedió en la realidad, lo que plantea serias dudas sobre las intenciones de Snoop al volver a contar este emotivo relato. El desafío de Knight a la afirmación de la visita de Snoop al hospital abre una inquietante línea de cuestionamientos sobre la lealtad de Snoop a Tupac y la veracidad de sus declaraciones a lo largo de los años. Las acusaciones de Knight implican que Snoop puede haber estado construyendo una narrativa de dolor y lealtad para el consumo público, una que Knight dice simplemente no era cierta. Esto arroja dudas sobre la imagen de solidaridad que Snoop ha retratado desde la muerte de Tupac, sugiriendo en cambio que Snoop pudo haber mantenido una relación complicada con el difunto rapero, marcada por la lealtad pública pero la distancia privada. Además de poner en duda la visita de Snoop al hospital, Knight lanza otra acusación explosiva que ha añadido combustible a las especulaciones sobre la conexión de Snoop con los asesinos de Tupac. Knight afirma que Snoop y su compañero rapero de Death Row, Daz Dillinger, colaboraron en una canción con DeAndre Smith, Quién. Según Knight, estuvo involucrado en el asesinato de Tupac. Si estaba bien con Pac, ¿por qué estaría bien lanzar una canción con uno de los presuntos asesinos de Pac? Knight preguntó intencionadamente. La colaboración, que tuvo lugar mientras Knight estaba encarcelado, plantea la inquietante perspectiva de que Snoop confraternice con personas relacionadas con la muerte de Tupac. La afirmación de Knight coloca a Snoop y Daz en una posición potencialmente comprometedora, sugiriendo que trabajaron con alguien de la facción sospechosa de haber tenido algo que ver en la desaparición de Tupac. Esta asociación se vuelve aún más problemática considerando el contexto de la rivalidad entre la costa este y la costa oeste y los peligros que Tupac y Death Row habían enfrentado durante ese período. De ser cierta, la colaboración parecería ser una traición significativa a la memoria de Tupac y los valores por los que luchó, colocando a Snoop y Daz en alineación con los responsables de una de las tragedias más notorias del hip hop. Para Knight, que estaba profundamente comprometido en proteger los registros de Tupac y Death Row, tal asociación sería nada menos que una bofetada al legado de Tupac. Para comprender las sospechas de Suge Knight sobre la participación de Snoop Dogg en el asesinato de Tupac Shakur, debemos profundizar en las complejas relaciones entre los tres hombres, Snoop, Tupac y Knight. Sus historias interconectadas revelan un tapiz de camaradería, lealtad y traición en el contexto del volátil mundo del hip hop de los 90. Snoop Dogg, cuyo nombre real es Calvin Cortázar Broadus Jr., creció en las calles de Compton, California, durante una época en la que la violencia de las pandillas era una realidad cotidiana. Este entorno dio forma a su identidad y lo llevó a sus primeras afiliaciones con la famosa pandilla Crips. A pesar de estos comienzos desafiantes, Snoop exhibió un notable talento para el rap, que rápidamente se convirtió en su camino hacia el éxito. Su avance se produjo en 1992 cuando firmó con Death Row Records, un sello fundado por Suge Knight y Dr. Dre. Esta asociación marcó el comienzo del ascenso de Snoop en la industria de la música, alineándolo con algunas de las figuras más influyentes del hip hop. Al firmar con Death Row, Snoop lanzó su álbum debut, Doggy Style, ese mismo año. El álbum fue un éxito sin precedentes, vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo y consolidó a Snoop como un nombre familiar en la música rap. Su sonido innovador, caracterizado por ritmos relajados y lirismo poético, resonó en audiencias de todo el mundo, posicionándolo como una figura destacada del género. En ese momento, Snoop no era solo una estrella en ascenso.
Era el rostro de Death Row Records, encarnando su arrogancia y espíritu rebelde. Durante este periodo, Snoop desarrolló una estrecha amistad con Tupac Shakur, quien se había unido a Death Row en 1995. Su vínculo se basaba en el respeto mutuo y la admiración por el arte del otro, y ambos raperos colaboraban a menudo en varios proyectos. Tupac, conocido por su lirismo apasionado y sus temas de conciencia social, veía a Snoop como un hermano de armas, y su relación parecía simbolizar el potencial de unidad dentro del panorama a menudo dividido del hip hop de la costa oeste. Sin embargo, la dinámica dentro del corredor de la muerte estaba cargada de tensión. Suge Knight, una figura formidable en la industria de la música, tenía reputación por sus tácticas comerciales agresivas y sus complejas relaciones interpersonales. Si bien Knight jugó un papel importante en la configuración de las carreras de Snoop y Tupac, sus métodos a menudo generaron desconfianza entre aquellos en su círculo íntimo. Las luchas por el poder, combinadas con las intensas presiones de la fama y la rivalidad entre la costa este y la costa oeste, crearon un entorno propicio para el conflicto. Las sospechas de Knight sobre la lealtad de Snoop podrían deberse a varios factores. A pesar de la aparente amistad entre Snoop y Tupac, había tensiones subyacentes dentro del corredor de la muerte, especialmente cuando Tupac habló cada vez más sobre sus rivales y la política de la industria musical. En los días previos al asesinato de Tupac, Snoop se encontró atrapado entre la lealtad a su amigo y navegar por el panorama impredecible de afiliaciones a pandillas, presiones comerciales y el temperamento volátil de Knight. Knight ha sugerido que las acciones de Snoop durante este período fueron cuestionables, particularmente en relación con su relación con Daz Dillinger y las acusaciones de colaboración con personas asociadas con el asesinato de Tupac. Tales acciones podrían haberle dado a Knight motivos para sentir que las lealtades de Snoop estaban divididas o incluso comprometidas, a pesar de su historia compartida. La creencia de Knight de que Snoop estuvo involucrado de alguna manera en los trágicos acontecimientos que rodearon la muerte de Tupac refleja un tema más amplio de desconfianza que caracterizó la época. Una época en la que las alianzas podían cambiar dramáticamente y las amistades podían convertirse en rivalidades de la noche a la mañana. En 1995, el panorama del hip hop estaba a punto de cambiar dramáticamente con la llegada de una fuerza dinámica, Tupac Shakur. Conocido por sus letras conmovedoras y temas profundamente resonantes, Tupac no era un rapero más. Fue una voz revolucionaria para las comunidades marginadas, abordando cuestiones de justicia social, racismo y las duras realidades de la vida urbana. Su presencia en la industria lo estableció rápidamente como un peso pesado, y cuando entró en escena, ya había tenido un impacto significativo con álbumes como Tupacalypse Now y Me Against the World. Al mismo tiempo, Snoop Dogg, con su interpretación suave y relajada y su mezcla única de G-Funk de la costa oeste, estaba ascendiendo rápidamente en las filas de la realeza del hip hop. Ambos artistas, aunque estilísticamente diferentes, estaban en caminos paralelos hacia el estrellato, y su eventual encuentro estaba destinado a convertirse en una de las colaboraciones más emblemáticas de la historia de la música. El trascendental encuentro entre Snoop Dogg y Tupac tuvo lugar en un estudio de grabación en Los Ángeles, donde Tupac estaba en medio de la elaboración de su innovador álbum doble, All Eyes on Me. Como miembro clave de la familia Death Row Records, Snoop fue invitado a unirse a Tupac en el estudio para colaborar en una de las pistas del álbum. Esta invitación no fue solo una mera formalidad. Fue el comienzo de una asociación creativa que dejaría una huella imborrable en el género hip hop. Mientras se reunían en el estudio, la atmósfera estaba cargada de emoción y anticipación. Aquí estaban dos de las estrellas más brillantes del hip hop, ambas en su mejor momento y llenas de creatividad, listas para combinar sus visiones artísticas. La sinergia entre ellos era palpable. Si bien las letras de Tupac eran a menudo crudas y apasionadas, y abordaban las luchas e injusticias que enfrentaban sus comunidades, el estilo de Snoop ofrecía una perspectiva más relajada, casi indifferent, que contrarrestaba la intensidad de Tupac. Esta dinámica creó una combinación armoniosa que resonó profundamente en el público. Durante su colaboración, rápidamente descubrieron que compartían no solo la pasión por la música,
sino también una comprensión mutua de los desafíos que enfrentaban. Ambos artistas procedían de entornos difíciles, Tupac de East Harlem y Snoop de las calles de Compton, y estaban muy familiarizados con los problemas sociales que influyeron en sus vidas y su música. Estos puntos en común formaron la base de su vínculo, ya que reconocieron el poder de sus plataformas para influir en el cambio y dar voz a las luchas de sus comunidades. La química que exhibieron en el estudio era innegable. Se empujaron mutuamente creativamente, encendiendo un fuego que resultó en algunos de los temas más memorables de la época. Su colaboración en canciones para All Eyes on Me, incluida la icónica Two of America's Most Wanted, mostró su capacidad para combinar sus distintos estilos a la perfección, creando un sonido que se sentía fresco y atemporal. La canción se convirtió en una celebración de su amistad y camaradería, marcando un momento significativo en la historia del hip hop. La amistad de Tupac Shakur y Snoop Dogg trascendió las paredes del estudio y evolucionó hacia una conexión profunda y duradera basada en el respeto mutuo, la lealtad y las experiencias compartidas. En una industria a menudo caracterizada por una feroz competencia y rivalidades, su vínculo se destacó como un raro testimonio de autenticidad y apoyo. Desde el principio de su colaboración, Tupac y Snoop se convirtieron en algo más que socios artísticos. Se convirtieron en confidentes. Se apoyaron el uno en el otro durante sus luchas personales y profesionales, brindando un sistema de apoyo muy necesario en el mundo de alta presión del hip hop, ya fuera celebrando los éxitos de cada uno o navegando por las tumultuosas aguas de la fama. Estaban ahí el uno para el otro, demostrando que la amistad genuina puede prosperar incluso en medio del caos de la industria musical. Esta camaradería fue particularmente notable teniendo en cuenta el telón de fondo de la escena hip hop de la década de 1990 que estaba plagada de tensión, especialmente durante la infame rivalidad entre la costa este y la costa oeste. Muchos artistas se vieron envueltos en conflictos que amenazaron sus carreras y sus vidas personales. Sin embargo, Tupac y Snoop lograron crear un santuario en su amistad, un espacio donde podían expresar sus vulnerabilidades sin temor a ser juzgados o rivalidad. Compartieron sueños, miedos y aspiraciones, apoyándose mutuamente de una manera que ejemplificaba la verdadera lealtad. Su vínculo también se extendió a intereses personales que los conectaban a un nivel más profundo. Una de las facetas más sorprendentes de su amistad fue su pasión compartida por el cannabis. La cultura de la marihuana estaba profundamente arraigada en la escena del rap de la costa oeste, y ambos artistas abrazaron abiertamente este estilo de vida. Durante una fiesta de rap para la película Poetic Justice en 1999, un momento icónico solidificó este aspecto de su amistad. Fue allí donde Tupac introdujo a Snoop en el arte de fumar porros. Snoop Dogg, que ya se había establecido como una figura destacada del hip hop, reveló en entrevistas posteriores que esta era su primera experiencia con un blunt, un tipo de cigarro de cannabis que suele ser más grande y proporciona una experiencia de fumar más prolongada que los porros tradicionales. Esa noche, Pac me pasó mi primer porro, contó Snoop, reflexionando sobre el momento con cariño. Este acto, simple pero profundo, se volvió emblemático de su amistad, una experiencia compartida que profundizó aún más su conexión. A medida que floreció la amistad de Tupac Shakur y Snoop Dogg, también floreció su influencia en el panorama del hip hop. Su asociación única se convirtió en un aspecto definitorio de la cultura hip hop de la década de 1990, resonando entre los fanáticos no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Juntos, crearon un sonido fresco, pero profundamente arraigado en las realidades de la vida de sus comunidades, lo que los marcó como pioneros del género. Sus colaboraciones, como las icónicas Two of America's Most Wanted y Gangsta Party, no fueron solo canciones, fueron himnos para una generación. Estos temas mostraron su increíble química, combinando la potente destreza lírica de Tupac con la entrega suave y relajada de Snoop. La yuxtaposición de los mensajes intensos y socialmente conscientes de Tupac con la narración natural de Snoop creó una dinámica que cautivó a los oyentes. Cada canción se convirtió en un poderoso reflejo de las experiencias y luchas que enfrentan muchos en los barrios marginales de las ciudades, abordando temas como la pobreza, la violencia y la injusticia sistémica.
la calidad de producción de sus colaboraciones, a menudo respaldadas por productores legendarios como Dr. Dre, amplificó aún más el impacto de su música. Los ritmos eran contagiosos, con líneas de bajo profundas y ritmos intrincados que hacían que sus canciones fueran irresistibles. La combinación del sonido G-Funk de Snoop con las influencias de la costa. Este de Tupac creó una mezcla única que trascendió las fronteras geográficas, atrayendo a una audiencia diversa y contribuyendo a la creciente popularidad del hip hop de la costa oeste. Cuando Tupac y Snoop subieron al escenario juntos, fue nada menos que electrizante. Sus actuaciones estuvieron impregnadas de una energía palpable que resonó entre la multitud. Tenían una relación natural, a menudo se alimentaban de la energía del otro e improvisaban en el momento. Su capacidad para conectarse con su audiencia fue extraordinaria, atrayendo a los fanáticos a su mundo a través de una cautivadora presencia escénica y carisma. La sinergia que exhibieron mientras actuaban se volvió legendaria, y sus espectáculos en vivo a menudo se describían como experiencias transformadoras. Pero lo que realmente distinguió a Tupac y Snoop fue la profundidad de sus letras. Tupac era conocido por su contenido estimulante y con conciencia social, que a menudo abordaba cuestiones urgentes como el racismo, la brutalidad policial y las dificultades de crecer en barrios desfavorecidos. Tenía una asombrosa habilidad para articular el dolor y la ira que sentían muchos, convirtiendo sus experiencias personales en un mensaje universal. Snoop, por otro lado, aportó a la mesa una perspectiva más relajada y identificable. Sus habilidades para contar historias le permitieron tejer narrativas que resonaban con experiencias cotidianas, a menudo impregnadas de humor y juegos de palabras inteligentes. Juntos, crearon un diálogo musical que no solo entretuvo, sino que también inspiró el cambio. Sus canciones sirvieron como plataforma para arrojar luz sobre las luchas de sus comunidades, alentando a los oyentes a enfrentar las duras realidades de la vida y al mismo tiempo brindando una sensación de esperanza y resiliencia. Esta combinación de conciencia social y expresión artística solidificó su legado no solo como artistas, sino también como voces influyentes en el movimiento por la justicia social. A medida que florecía la amistad entre Tupac Shakur y Snoop Dogg, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a surgir tensiones subyacentes, que finalmente complicaron su relación y llevaron a un cambio dramático dentro de la jerarquía de Death Row Records. Inicialmente, el vínculo del dúo se caracterizó por el respeto y el apoyo mutuos, pero a medida que la fama de Tupac se disparó, los sentimientos de celos y rivalidad comenzaron a filtrarse en la psique de Snoop. Según varios relatos, incluidas las opiniones de Low M.B., un ex ejecutivo de Death Row, la dinámica dentro del sello cambió significativamente con la estrella en ascenso de Tupac. En una entrevista con El Arte del Diálogo, Low M.B. explicó: cuando Snoop venció ese caso, fue cuando la dinámica comenzó a cambiar. Empiezas a escuchar que Suge se fue y luego Pac, de manera lenta pero segura, se podría decir, tomó el control. El triunfo inicial de Snoop al superar batallas legales debería haber sido un momento de celebración, pero en cambio marcó el comienzo de lo que se percibe como una lucha por el dominio. La llegada de Tupac a Death Row inyectó nueva vida al sello, pero también creó una atmósfera competitiva que comenzó a eclipsar los propios logros de Snoop. A medida que crecía la presencia de Tupac, también crecían las presiones que la acompañaban. Si bien ambos artistas disfrutaron de una fama considerable, la incansable ética de trabajo de Tupac y su voluntad de enfrentar problemas sociales difíciles a través de su música le atrajeron una inmensa atención. Snoop, conocido por su personalidad relajada y su fluidez, de repente se encontró en una posición en la que se sintió eclipsado. Este cambio en el centro de atención conduciría en última instancia a sentimientos de inseguridad y celos, emociones que son demasiado comunes en el mundo del entretenimiento de alto riesgo. Sin embargo, el desmoronamiento de su amistad no puede atribuirse únicamente a los celos de Snoop. La infame rivalidad entre la costa este y la costa oeste que definió el panorama del hip hop en la década de 1990 se convirtió en un factor importante en el deterioro de su relación. A medida que aumentaban las tensiones entre artistas de las dos costas, tanto Tupac como Snoop se vieron atrapados en una red de conflictos y malentendidos.
Esta rivalidad fue alimentada por el sensacionalismo mediático y las venganzas personales, creando una atmósfera de desconfianza y hostilidad. Las cosas dieron un giro fundamental después de que Snoop Dogg participara en una entrevista con BET, donde expresó públicamente su admiración por Biggie Smalls, el rival más destacado de Tupac. En la entrevista, Snoop declaró: "Biggie Smalls es un artista que yo, ya sabes lo que digo, escucho su música. Me encanta su trabajo. No es ningún problema, no es nada personal. No lo odio. No le falto el respeto y amo lo que hace. Ya sabes lo que digo. Y soy solo yo. Soy simplemente un individuo tranquilo y pacífico. No tengo problemas con nadie en este momento". La amistad entre Tupac Shakur y Snoop Dogg era una fuerza poderosa en el mundo del hip hop, pero se enfrentó a un desafío insuperable cuando la notoria rivalidad entre la costa este y la costa oeste pasó a primer plano. Para Tupac, la lealtad no era solo un valor personal, era un aspecto fundamental de la cultura de pandillas de la que provenía. Dentro de este mundo, las lealtades eran primordiales y la traición podía tener consecuencias nefastas. Cuando Snoop expresó públicamente su admiración por Biggie Smalls durante una entrevista de BET, Tupac le indicó a Tupac una percepción de deslealtad. Para Tupac, sus enemigos automáticamente se convirtieron en enemigos de su amigo, y al expresar su falta de animosidad hacia Biggie, Snoop efectivamente se posicionó como un traidor a los ojos de Tupac. La división entre los dos artistas se hizo más pronunciada cuando Tupac sintió que se había trazado la línea. La lealtad dentro de la comunidad hip hop era esencial, especialmente en una época en la que había mucho en juego y las rivalidades a menudo se resolvían con violencia. Al ponerse del lado de Biggie, Snoop, sin darse cuenta, se colocó en el lado opuesto de una guerra que tenía profundas raíces en la competencia tanto personal como artística. Para Tupac, la postura de Snoop no fue solo una diferencia de opinión, sino que se sintió como una traición directa a su amistad y catalizó un cambio significativo en la dinámica de su relación. A pesar de la creciente tensión, Snoop se mantuvo firme en que la rivalidad en sí no tenía sentido. Intentó articular su posición durante varias entrevistas, expresando un anhelo de unidad en lugar de conflicto. Snoop dijo: "Todos solíamos salir juntos. Amo a Big y amo a Pac. Y ambos me aman. Entonces, ¿cómo me veo al decir Biggie? Sí, porque estoy con Pac. Estábamos en lo mismo. Sí, ellos rapeaban igual. Nosotros rapeábamos. Teníamos la misma lucha, el mismo ajetreo. ¿Por qué no podemos llevarnos bien? ¿Por qué no nos gustan?". En su opinión, todos los artistas eran parte de la misma comunidad y enfrentaban luchas y desafíos similares. La idea de convertir amigos en enemigos parecía contradictoria con el mensaje que intentaban promover a través de su música. Sin embargo, a pesar de los intentos de reconciliación de Snoop y su compromiso de respetar el juego, la atmósfera ya había cambiado dramáticamente. Snoop sintió la reacción de sus compañeros, quienes vieron sus comentarios como una traición a la familia Death Row y, por extensión, a Tupac. Pero su agresión fue hacia mí únicamente porque dije que estaba bien con Puffy y Biggie durante la entrevista contigo, explicó. Tupac lo tomó como si ya no estuviera deprimido con él, como si estuviera reventando, como si tuviera miedo. Death Row me miró como a un traidor. La transformación de la amistad en animosidad es un tema que impregnó el turbulento mundo del hip hop en la década de 1990. Y para Snoop Dogg, la realidad de este cambio fue un duro golpe. Tupac Shakur, que alguna vez fue un aliado cercano, se convirtió en un enemigo sincero, y la red de lealtad que Snoop había construido a su alrededor comenzó a desmoronarse. En una industria despiadada caracterizada por la competencia y la traición, Snoop pronto descubrió que no era tan especial como alguna vez había creído. Incluso aquellos a quienes consideraba amigos podían volverse contra él en un abrir y cerrar de ojos. El punto de inflexión se produjo durante un incidente que sacudió a Snoop hasta lo más profundo. Tenía previsto abordar un jet privado con Death Row Records, un entorno que anteriormente había sido un refugio seguro para él. Normalmente, el avión estaría lleno de caras conocidas: Tupac, sus equipos de seguridad, Suge Knight y algunos de los asociados de Suge. Pero esta vez, Snoop se enfrentó a una realidad inquietante. Mientras se acercaba al aeropuerto,
Fue sorprendido cuando Suge Knight, el fundador de Death Row, le negó la entrada a su equipo de seguridad. Normalmente, en un avión privado, somos Pac. Su seguridad. Yo, mi seguridad. Suge y un par de sus amigos, recordó Snoop. Esta vez voy al aeropuerto y mi seguridad me acompaña. Suge parecía, espera, no pueden rodar. Tenían que tomar un vuelo regular. Estar separado de su equipo de seguridad de confianza era un presagio de peligro que Snoop no podía ignorar. Sintió un siniestro escalofrío invadirlo al darse cuenta de que ahora era vulnerable sin la barrera protectora que siempre había sido parte de su séquito. La falta de seguridad no fue simplemente un descuido logístico. Parecía un movimiento calculado dentro de la atmósfera cada vez más volátil del corredor de la muerte. Snoop entendió que necesitaba protegerse y sabía que lo que estaba en juego nunca había sido tan grande. Fue un escalofriante recordatorio de las mareas cambiantes dentro de Lee, sello y las fracturas en las amistades que alguna vez parecieron inquebrantables. En un intento desesperado por prepararse para un peligro potencial, Snoop tomó medidas drásticas. Se armó con cubiertos, cuchillo y tenedor, listo para defender su vida si la situación empeoraba. Yo digo, ¿qué pasa? P, ¿por qué me hacen así? Así que caminé hasta la parte trasera del avión, me di una manta, me agarré un cuchillo y un tenedor, relató. El vuelo de 5 horas se convirtió en una experiencia surrealista para Snoop, que se sentó allí agarrando sus armas improvisadas, aterrorizado pero decidido. Mientras el resto del equipo reía y bromeaba, Snoop se sentía aislado y solo, un extraño.